Vale, lo único que, bueno, voy a partir, bueno, este texto que pone introduce tu nombre, ¿no? Y introduce tu edad, ¿lo ves, no? Sí. ¿Lo ves que es lo que hicimos prácticamente el otro día, ¿no? Vale, entonces, ya sabéis esta instrucción que hay aquí, Pero esa función funciona porque pusimos lo de import Java útil. correcto, Si no, no funcionaría. si no, no funciona, ¿vale? Esto lo que va a hacer es leer sc, digamos, esa variable que me da igual cómo la llaméis. Esta variable es vuestra, la que vosotros queráis poner, la que vosotros entendáis, ¿vale? Se puede poner consola, se puede poner entrada, entendiendo que consola y entrada, ¿a qué apuntan? Al teclado. Es la entrada por teclado. ¿Me explico o no? Eso es lo único. Esta instrucción se crea la clase scanner que se importa de Java útil. Vale, yo voy a poner aquí entrada, ¿vale? Datos, la variable que vosotros queráis llamar, ¿sí o no? Y lo único que tenéis que hacer es, sobre esa entrada, bueno, leemos una línea. ¿Sabéis lo que he hecho? He sustituido, ¿lo veis o no? Sí. La variable, es decir, esa entrada, ese flujo de datos, ¿entendéis, no? Cuando yo estoy escribiendo, escuchadme, cuando yo estoy escribiendo por teclado, eso se le llama flujo de datos. ¿Qué es un flujo de datos? Cuando tú escribes por teclado. Todos los caracteres que yo estoy escribiendo, eso es un flujo de datos. ¿Sí o no? Cuando yo me descargo de internet o estoy viendo una película de Netflix, por ejemplo, ¿vale? Yo estoy descargando un flujo de datos. Un string, o sea, perdón, un string. String, pero no string de cadena, sino un flujo de datos continuos, lo bueno, que yo voy descargando y se va reproduciendo. Vale, aquí cuando acaba ese flujo de datos cuando leo por teclado, cuando le doy a qué, al intro. ¿Vale? Entonces, bien. Entonces, cuando yo pido, por ejemplo, yo quiero pedir un nombre, yo pongo mi nombre y ahora digo, no ve, lo ve, no, entrada punto en slime. Yo pongo José Antonio, intro. ¿Y qué es lo que hace ahí? Que ese flujo de datos hasta el intro se almacena ¿dónde? En la variable que. Pues, Cuando yo pongo mi nombre, se almacena introduce tu nombre, ¿no? en la variable entrada, ¿no? Correcto. ¿Dónde se almacena? Mirar aquí. Un atajo. Si yo pongo shout, O no. un atajo. ¿Lo veis o no? Shout equivale a eso. ¿Vale? Entonces yo escribo lo que había borrado antes. Tu nombre es, o te llamas. ¿Vale? Esto ya lo hice el otro día. Cojo la variable nombre. Y tienes. Y el integer ¿qué es? ¿El qué? Esto ahora te lo explico. Miradme aquí. Esta es la última vez que explico ya lo del flujo de datos, ¿vale? Entonces, yo lanzo el programa y ¿qué me pide? ¿Introduce qué? Tu nombre. Introduce tu nombre. Es decir, yo estoy aquí. Estoy ahora mismo aquí. ¿No? ¿Qué pone aquí? Introduce tu nombre. ¿Lo veis, no? Y es un print. ¿Qué significa? Que el cursor se queda aquí al lado. Entonces yo pongo aquí José Antonio. ¿Vale? Es un flujo de datos. Si yo meto aquí la edad, ¿qué problema tengo? ¿Sería lógico hacer eso? No. ¿Por qué? Porque si no, eso va a entrar dentro de quién? De nombre. De nombre. Entonces yo lo dejo hasta ahí y le di al intro. Entonces, José Antonio, que se ha salido de la consola, se almacena ¿dónde? En nombre. ¿Y ahora qué me dice? Introduce tu edad. Yo pongo, por ejemplo, 45.
¿Vale? Entonces, ¿qué hace con ese 45? Estamos aquí. Esto también lo explico una sola vez. Ese 45 que yo estoy escribiendo aquí, sería 45 en formato texto. ¿Vale o no? Texto. Pero ahí me interesa, que esa edad sea ¿qué? Un número entero. Un número entero. Entonces tenemos que transformar ese 45 texto a un 45 ¿qué? Entero. Número entero. Para poder operar. Bueno, pues eso es lo que hace esta función de aquí. Integer, ¿lo ven, no? Y ese integer, ¿qué es? Si yo digo este integer, ¿qué sería? ¿Una qué? ¿Ese integer qué es? Función. Una integer punto. ¿Eso qué es? ¿Qué es integer? Una. Función. ¿Cómo es una función? Función es parseInt. Una variable. Una clase. Al igual que la clase string. ¿Sí o no? Os lo dije. La clase string, que yo pongo el string punto y me salen un montón de métodos. Por tanto, eso es una clase. Bueno, pues aquí tenemos también la clase que integer, con la I mayúscula. ¿Me explica o no? Para alojar el número entero. Para operar con número entero. ¿Lo ven, no? Aquí tiene, pues mirar, por ejemplo, esto que podría ser para comparar dos números. Tiene un montón, fijaros, para calcular el máximo de dos números. ¿Lo ven, no? Es una clase estática. Ya la veremos. Entonces, entre otras cosas, ¿qué es lo que tiene esa clase integer? ¿Qué tiene la clase integer? ¿El método qué? El método parseInt. ¿Y qué hace ese método? ¿Qué es lo que le entra a ese método? Un texto. Un texto que es ¿qué? Un número. Número entero. Un texto que contiene un número en formato texto. ¿Y qué es lo que hace? Lo transforma ¿qué? A un número entero. Evidentemente, tendría sentido poner aquí nombre. Tendría sentido. ¿Qué es lo que tiene nombre? José Antonio. ¿Y yo qué le estaría diciendo con esto? Que transforme el texto de José Antonio en un número. O sea, horroroso. ¿Se entiende? Vale. Entonces, lo único que tenéis que entender es eso. Que esto es una entrada de texto que contiene un número y nuestro objetivo es transformarlo a número entero. ¿Utilizando qué? Integer.parseInt. ¿Correcto? Vale. Anterior, bueno. Vale. Una lectura y seguimos. Entonces, ¿veis el 45 aquí abajo? ¿Lo veis, no? Entonces yo le di al intro y eso es lo que tenemos. ¿Vale o no? Eso es lo que hicimos el penúltimo día, no el último. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer ahora que deseo comprobar si soy mayor de edad o no soy mayor de edad. ¿Vale o no? Sí. Deseo comprobar si soy mayor o menor de edad. Entonces vamos a crear una función o un método.
¿Cuántos métodos tiene esta clase? La clase lectura. ¿Cuántos métodos tiene? 1. ¿Vale? Ponerme por aquí ahora mismo que lectura es una clase estática. ¿Vale? Es una clase estática. Ya explicaré lo que es una clase estática frente a una clase normal. Vale, voy a crear aquí un segundo método. Vale, que lo voy a llamar public static. Voy a poner esto lo explico ahora. Void y lo llamo mayor. Vamos a poner es mayor. Sí. Vale, vamos a crear aquí un método estático de la clase lectura para saber si es o no mayor de edad. Vale. Public, método público. Ya sabéis que tenemos, ¿no? Public private, ya veremos más historias. Por ahora, public. Vale. Static, porque estamos en una clase estática. En programación de objetos, las clases normales son las clases donde yo puedo hacer un new y crear un objeto de esa clase. Vale, en una clase normal, en programación orientada a objetos, las clases se instancian y se crean objetos, como ya explicaré. Se crean objetos. De una clase estática no se puede crear ningún objeto. ¿Me explico? Apuntar eso. Apuntar eso. En programación orientada a objetos, estaremos simplemente para que os empiece a sonar. En programación orientada a objetos, las clases normales o de las clases normales vamos a crear objetos con el operador new. ¿Vale? En programación orientada a objetos de las clases normales, ¿vale? Vamos a crear objetos utilizando el operador new. De las clases normales vamos a crear objetos, eso ya se explicará, con el operador new. ¿Correcto? Pero yo ahora mismo no estoy programando una clase normal, estamos programando una clase estática. ¿Por qué es una clase estática? Porque todos sus métodos que pone ahí, en los métodos, ¿qué pone? Static. Es decir, si yo no tuviese estos métodos static, si yo no pusiera static, estaríamos creando una clase normal. Si yo no pusiera static en los métodos, estaríamos creando una clase normal. ¿Vale? Pero ahora mismo, por facilidad, por introducir conceptos, estamos trabajando sobre una clase estática. ¿Qué significa una clase estática? Que todos sus métodos y las propiedades de la clase tienen el prefijo que static. ¿Qué significa que una clase sea estática? ¿Qué significa? Que no se pueden crear objetos de una clase estática. ¿Vale? Poner ahora que sobre una clase estática
Ya sabéis, poner entre comillas, que una clase estática, ¿qué tiene? ¿Qué tiene una clase estática? Todos sus métodos y propiedades son ¿qué? Static. Una clase estática, si queréis, venga a poner una clase estática, todos sus métodos y propiedades llevan el prefijo que static. ¿Vale? Y sobre esa clase no se pueden crear objetos con el operador new. Esto mejor lo apuntamos fuera del Visual Studio Code. Como para Sí, sí, como veáis, sí. Después tú te pones el vídeo y tomáis vuestro apunte. ¿Vale? Esto está escrito en el libro de lo que he pasado. Pero, entonces, sobre esta clase estática, es que vamos a estar un tiempo programando sobre clase estática. Entonces, yo animo sobre clase estática, ¿qué es lo que quiero que entendáis? Que es una clase cuyos métodos y propiedades que tienen el prefijo static y que no pueden crearse objetos con el operador new. ¿Vale? Bien. Entonces, yo aquí ahora mismo, ¿qué es lo que he declarado? He declarado un método que se llama ¿cómo? Es mayor. Ese método es una función y le está entrando un parámetro. Cuidado. A la función le tengo que pasar un parámetro de entrada. Un parámetro de entrada. ¿Ese parámetro cómo se llama? variable. ¿Ese parámetro cómo se llama? Es una variable, sí, un parámetro, una variable, se llama edad. ¿No? Yo le he puesto el nombre de edad. ¿Correcto? Esa función, ¿qué es lo que me devuelve? ¿Qué devuelve la función? Ese método que devuelve nada. Porque va a escribir por pantalla un texto. Por tanto, void. ¿Vale? Public, ¿qué significa public? Público. Que el método es público. Es un método estático y void significa que no devuelve nada. ¿Por qué? Porque va a imprimir un texto por pantalla. No devuelve nada. ¿Correcto? Vale. ¿Cómo se llama el método? Es mayor. Es mayor y tiene, ¿veis el método de la función entre paréntesis? En este caso tiene un parámetro de entrada. Void es Void es el resultado del método. Lo que devuelve el cuando método. queramos otra vez Si yo quiero devolver, por ejemplo, un número entero, si yo quiero que esta función me devuelva un número entero, que tengo que poner aquí, void. si quiero devolver A devolver. un número entero, como ya veremos, pues aquí tendría que poner un int. ¿Vale? Ahora iremos viendo casos de esto. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué haremos? Pues mirar. If condicional. ¿Lo veis? Si esa edad es mayor o igual que 18, vamos a poner con la edad de... Estoy imprimiendo un texto. ¿Se entiende ese texto? Con la edad de mayor de edad. Déjame que ponga... Puntillo. ¿Qué estoy diciendo ahí?
Ya veremos cómo llamamos ahora mismo este método, ¿vale? Pero yo estoy calculando que estoy creando un método, ¿no? Una función que yo le paso una edad, ¿vale o no? Y me va a decir que si eres mayor o menor de edad, ¿no? Sí. Imaginaros que yo le paso aquí un 20, que edad es 20. ¿Qué me dirá el condicional? Si edad es mayor o igual que 18, si la edad vale 20, 20 es mayor o igual que 18, sí. ¿Qué va a imprimir? El de arriba. Con la edad de 20 años eres mayor de edad. Imaginaros que le paso 15. 15 es mayor o igual que 18, no. ¿Qué se ejecuta? El else. Con la edad de 15 años eres menor de edad. A mí me sale un error. Vale, vamos a verlo ahora. Voy a hacer la llamada a esa función, a ese método, para que veáis cómo se ejecuta, y sobre esto os iré poniendo ejercicios para que vayáis madurando esto. ¿Se lee eso o no se lee? El condicional tiene, mirad, tiene la condición, una condición, y esta condición ¿qué me va a devolver? ¿Este operador de qué tipo es? Mayor o igual. Un operador lógico, de comparación. Un operador de comparación. Está comparando dos números. ¿Y esto qué me devuelve? Esa comparación, o true o false. Esta comparación, ¿qué me devuelve? O true o false. ¿Vale o no? Sí. True es 1, false es 0. Entonces, si es true, si es verdad esta condición, ¿qué se ejecuta? El bloque que tiene ¿quién? El if. Y se ejecuta esto. El caso contrario, es decir, si esta condición es falso, ¿qué bloque se ejecuta? El else. El else. A mí me sale un error. ¿Vale? Bueno, déjame que ejecute y lo vemos. Miradme aquí. Miradme aquí. Mirad aquí. Yo ahora tengo que llamar desde aquí ¿a qué método? Ahora es mayor. Es mayor. ¿Vale o no? Entonces, en una clase estática se puede poner directamente es mayor. ¿Veis lo que he puesto ahí? Aquí. ¿Se ve o no? Sí. O bien, realmente, como esto es una clase estática, se hace esto. Mirad, se pone el nombre de la clase, punto, ¿qué pone ahí? Es mayor. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer es, os voy a explicar lo que estoy haciendo aquí, es llamar o invocar al método estático es mayor. ¿Vale? Bueno, quiero llamar o invocar. Entonces, al ser una clase estática, ¿vale o no? La llamo de la primera forma o de la segunda forma. Es que la primera traduce a la segunda, ¿entiendes? Esta primera traduce a la segunda. O sea, yo prefiero que lo entendáis de esta forma. Es decir, ¿qué es lo que se pone en una clase estática? ¿O cómo se llama al método de una clase estática? Pues con el nombre de quién. De la clase, punto que es mayor. Entonces, ¿Y te pillas la clase estando dentro de otra clase? yo estoy dentro de la clase de lectura.
mi clase es lectura. Si yo tuviese otra clase estática, importo esa clase estática, ¿entiendes? No? Y tendría que poner otra clase. Imagínate otra clase. Eso ya lo veremos. Ahora mismo, ¿vale? Entonces, si yo importo otra clase estática, ¿qué es lo que pondría? El nombre de la clase, punto, y los métodos que tengo. Entonces, mirad, lo voy a ejecutar. Voy a ejecutar esto. Bueno, bueno. Mirad, lanzo la ejecución. ¿Vale? ¿Qué me pide? Entonces tu nombre, ¿no? Muy bien. Vale. Edad. 34. ¿Bien? Entonces, ¿qué me imprime? Pues te llamas José Antonio y tienes 34 años. Coño, no imprime nada, ¿por qué? ¿Por qué no he guardado? ¿Por qué no he guardado? Es el primero. ¿Qué me dice esto? ¿Qué ha pasado aquí? La última línea. Que es más. Después del texto. Después del texto que imprime que te llamas tal, con edad tal, ¿qué función hemos puesto? Lectura punto que es mayor. ¿Hemos hecho eso o no? Sí. ¿Qué hemos puesto aquí? Lectura punto que es mayor. ¿Y qué valor le he pasado? ¿Qué valor tiene edad? ¿Esa variable edad cuál es? La que yo leo por teclado. ¿Y a quién se la paso? Esa edad al método del mayor. Entonces, ¿qué me dice? ¿34 es mayor o igual que 18? Sí. ¿Qué ejecuta? Con la edad de 34 años eres mayor de edad. Porque ejecuta la variable edad es mayor. Mira, vuelvo a ejecutar. Pepe. ¿Vale? 15. Ese 15 que yo pongo aquí, ¿dónde se almacena? En la variable edad. Y se transforma aquí el texto, ¿no? 15 textos, ¿a qué se transforma? A 15 enteros. Entonces, ¿qué ejecuta? Pues te llamas Pepe, lo que hemos hecho siempre. Y ahora, ¿a quién llama? A lectura punto que es mayor, lo ve, ¿no? Lo ve, ¿no? Lectura punto es mayor y ahora entre paréntesis, ¿qué vale esa edad? 15. ¿Me explico? O sea, ¿esto a quién llamaría? Sí, esto llamaría a quién? A es mayor de 15, según lo que yo esté leyendo. ¿Lo ve, no? Y ahora, ¿qué es lo que dice? Pues por la edad de 15 años eres menor de edad. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno. Yo tengo dos errores que son. Vale. A ver. Quiero que me digáis en qué año nace esta persona. Y 15 años estamos en 24. Me da igual. 15, 34, la edad que sea. Yo quiero saber. El año actual menos la edad, ¿no? ¿Eh? El año actual menos la edad. Menos. La edad que vive. Quiero imprimir. Vale, no. Quiero calcular
la fecha de nacimiento. ¿Me explica o no? Quiero que me digáis cuál es la fecha de nacimiento. Calcular la fecha de nacimiento. O sea, ¿qué es lo que tendréis que hacer? Creamos otra clase pública diferente con ¿Otra qué? otra clase pública Como clase pública. método. Otro método público estático, ¿sí o no? Sí. Que no devuelva nada ahora mismo. Un void. Yo quiero que me diga, ¿no? Con la edad de 34 años naciste en el 1900 tal, o en el 2000 tal. ¿Me he explicado o no? Sí. ¿Vale? Crear un método que se llame, pues, Yo he puesto año. por ejemplo, que se llame el método get año nac. ¿Vale? Get de obtener, ¿vale? Año nac. No pongáis año con ñ. Año nac. ¿Vale? ¿Se entiende lo que tenéis que hacer? Sí. Venga. ¿Lo tenéis ya o no? ¿Lo tenéis? No sé cómo alguna función que se gasta. ¿Cómo? He pensado esto. ¿No? Pero Eh, tiene que haber alguna función que se aparezca. ¿Por qué pone ahí int? Una raíz de int. Porque no va a dar un número entero. No va a dar. ¿Pero por qué pone aquí corchete, corchete? Quita corchete, corchete. Venga, aquí. Eso que has puesto 2024 menos qué.
¿Qué? Lectura Java. Bueno, pues... entonces, créate uno. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí. Esto, doble. Y aquí voy a poner. Bueno, si quieres. Vale, bien. Aquí le pones la lectura. Ya lo borro todo. Correcto. Vale. Pon aquí abre lectura. Venga, lectura. Y déjale nada más que el main por toda la vida. ¿Me explico? Solo hay un valor y eso. Bueno, pero aquí ponle lectura. La clase tiene que tener el mismo nombre que el fichero. ¿Cómo va? Estoy viendo esto también. Atus. ¿Qué coño es eso? Atus. Estamos mirando por aquí, digo, si pones No eso. hace falta ni por qué hacer ni. Ya está. Uno tiene que hacer una red. Vale, ya está. Pero me sale duplicado. ¿Por qué? Ya está, el mensaje me sale dos veces. ¿Por qué te sale dos veces? Para, ¿dónde tienes que mirar? ¿Por qué te sale dos veces el mensaje? Sube para arriba. A ver. Ah, por esto. Sí, no, oculta la primera. Vale. Vámonos. ¿Qué? ¿Dónde lo tienes? ¿Cuál es el teléfono? Pero... Venga, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde van? Crear una variable, por ejemplo, dentro, antes de pinchar. Crear una variable. Bueno, esto realmente, a ver, realmente a la función se le pasa la edad. ¿Entendéis, no? A la función se le pasa la edad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Crear una variable interna dentro del método, ¿no? Que sea año, igual a quién. Para 2024 menos tu edad. ¿Sí o no? Y luego pues, con un sysau, pues se imprime y ya está. ¿Vale o no? A ver. ¿Cómo va? Publi. Vale, ¿te falta? ¿Qué te falta ahí? No. Tú, mira, hago una cosa. A ver, como estamos empezando, ¿vale? Tenéis que empezar a acostumbraros a escribir, ¿vale o no? Bien. Mirad, ¿qué es lo que hago? Doblego. O si no, mirad, doblego. ¿Lo ven, no? Y ahora, imaginaros yo estoy escribiendo en grande, ¿vale? Yo estoy escribiendo esto. La forma de esta función, de este método. Pues yo lo único que hago es irme a uno que ya esté creado antes. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Lo veis que no? Pues tiene algo que funcione. Pues tiene un public, tiene un static, tiene un void, que es lo que estoy explicando ahora. Tiene el método de la función, el nombre de la función
¿Y ahora qué tiene entre paréntesis? Los argumentos entre paréntesis. ¿Vale? ¿Y qué viene después? Bueno, esto es del throw exception, esto no. ¿Qué viene después? Abro una llave y cierro una llave. O sea, public, static, void, ahora mismo, get, añonar. ¿Aquí qué le vamos a pasar también? Pues también la edad. ¿Lo ven, no? Y abro y cierro. ¿Lo veis? Escribo public, static, void, get, añonar. Escucharme. Siempre hacer esto. Siempre, mirar el método. ¿No? Vale. Abro y cierro, que son los argumentos, y el bloque. ¿Me explico? Es decir, vosotros por ahora, hasta ahí se entiende, todos los métodos hasta ahí. ¿Qué es lo que van a variar? Si esto es público, esto es privado, o esto es estático, no estático, o si devuelve un int, un string, un integer, un doble, un array, me da igual, o nada. Estos modificadores, estos tres modificadores, ya lo irán variando. Ahora eso. Nombre del método. Notación camel case. La primera letra en minúscula y la otra en mayúscula. ¿Vale? Y ahora que viene, los argumentos de entrada, entre paréntesis. Lo pongo. Y finalmente, el bloque de la función. ¿Correcto? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venirme aquí y colocar, ¿cuál es la variable que le paso? Pues la edad. Conforme vayáis pillando rodaje, pues ya hacéis esto como os dé la gana. Pero tiene que estar bien formado. ¿Correcto? Vale. ¿Qué decimos ahora? Pues tengo que calcular el año. Pues nada, int año igual a quién. Pues el año actual menos la edad. ¿Sí? Y ahora colocamos un shout naciste en el año. Aquí sí puedo poner año, porque es un texto, más año. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Y ahora, ¿cómo invoco a esta función? Aquí a continuación, por ejemplo. ¿Cómo lo llamaré? Lectura. Como lectura punto Get, año, nat y le vuelvo a pasar edad. mi edad. Lo pruebo y lo muestro. Ana, 56. ¿Y qué me dice? Bueno, esto, mirad, naciste que en 1968. ¿Esto por qué se me ha colado aquí? Yo he puesto 56. ¿Por qué se me ha colado eso ahí? ¿Qué he puesto aquí? Noveno. Ese es mayor que 15. Se me ha colado. Eso sobra. ¿Vale? ¿Pero eso lo puedo borrar? Esto se borra. Esto sobra. Volvamos a lanzar.
¿vale? Ana, edad 23, naciste en el año que 2001. ¿Vale? ¿Duda? ¿Sí? ¿Vale? Venga, vamos a hacer un descanso y ahora os pongo más métodos.